Señor presidente, no hay cuenta en el día de hoy y en la tabla de nuestra comisión figura el TPP-11. Esto es el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico entre Australia, Brunei, Darussalam, Canadá, Estados Unidos Mexicanos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, la República de Chile, República del Perú, la República de Singapur y la República Socialista de Vietnam. Y las cartas intercambiadas en el contexto del mismo, todos suscritos en Santiago de Chile el 8 de marzo de 2018 y que está consignado con el boletín número 12.195-10. Perfecto. A esta sesión fueron invitados el señor ministro de Relaciones Exteriores, que entiendo que el titular está fuera de Chile, y el ministro subrogante sería el ministro Blum, el que quedó de estar aquí también para poder hacer la exposición junto al equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿No han llegado todavía? Sí, presidente, pero no han llegado todavía. Muy bien. Pero confirmaron su presencia. No sirve mucho que confirme si no llegan ahora. Bien, pero no importa. Bien, bueno, agradecemos en primer lugar la presencia de dos destacados abogados. En primer lugar, el profesor constitucionalista don Patricio Zapata y el abogado también experto en temas de relaciones exteriores y ex director jurídico de la Cancillería, don Claudio Troncoso. A ambos agradecemos su presencia y ya que no ha llegado todavía sí. A ver, antes de eso. Sí, presidente, yo entiendo que este es por lo menos para mí, un tema muy importante y me parece que no podemos verlo sin la presencia del Ejecutivo. Así es. Yo quiero escuchar primero al ministro subrogante o a quien manda el Ejecutivo para después escuchar a los profesores. ¿Estaría de acuerdo, senador Pérez? Bueno, vamos a suspender por 5 minutos a la espera de que llegue el ministro. ¿Les parece? Muy bien. La bienvenida al señor ministro subrogante de Relaciones Exteriores, don Gonzalo Lumen, y a todo el equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Señor ministro, estamos convocados para poder conocer como comisión el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Tiene usted la palabra, ministro. Gracias, presidente. Saludo a todos los senadores de la comisión. Efectivamente, estoy acompañado del equipo de Cancillería para poder presentarles los antecedentes sobre el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, que ha tenido una larga tramitación tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Acuerdo que fue firmado o suscrito por el Gobierno de Chile a inicios del año 2018. Me acompaña Federico Gajardo, que es el director jurídico de la Subsecretaría de Relaciones Económicas e Internacionales, y además de ser el director jurídico, también es el subsecretario subrogante. Acá está Federico. Cecilia Arroyo, jefa de la división de Derecho Internacional de la Subsecretaría y fue parte del equipo negociador del CPTPP. Nicolás Schubert también fue parte del equipo negociador y es jefe del Departamento de Economía Digital actualmente, y María Teresa Urrutia, que es la jefa de asesores legislativos del subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales. Si me pueden ir pasando la presentación, por favor. María Teresa. Gracias. La siguiente, por favor. Bueno, lo primero, como ustedes saben, la historia del TPP es una historia bastante larga, que se inicia en el año 2005, a fines del gobierno del presidente Ricardo Lagos, con la suscripción del P4 entre los países de Chile, Brunei, Nueva Zelanda y Singapur. Progresivamente, durante los sucesivos gobiernos, el primer gobierno de la presidenta Bachelet
el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, donde se da formalmente al inicio de las negociaciones, hasta el año 2015, cuando se da el cierre de las negociaciones, se empieza a concordar, digamos, y a acordar lo que sería en definitiva el TPP. Y ustedes pueden ver en la siguiente lámina de la presentación que el año 2017 es un año bien crucial, porque pese a que el año previo se había suscrito, el año 2017 se retira Estados Unidos. Y posteriormente, al retiro de Estados Unidos, el mismo año 2017, en marzo, en el diálogo de alto nivel de iniciativa de integración de Asia-Pacífico, Chile convocó y lideró un proceso para buscar alternativas para seguir adelante con este acuerdo, el TPP, que fue en definitiva reemplazado por el CPTPP, cuya declaración ministerial para avanzar el nuevo tratado fue en noviembre del año 2017 y se firmó dicho acuerdo en el caso de Chile en marzo del 2018. La siguiente, por favor. Bueno, este es el tratado plurilateral más grande de la región del Asia-Pacífico. Es realmente un esfuerzo muy importante. Y yo creo que no es solo un esfuerzo muy importante, es un esfuerzo muy relevante porque en una época como la que estamos actual, de creciente proteccionismo, con una guerra comercial declarada entre las dos mayores potencias económicas mundiales, Estados Unidos y China, esta es una buena respuesta. Es una buena respuesta a la integración, al comercio libre y a la creación de foros multilaterales, foros económicos multilaterales y acuerdos multilaterales que en definitiva permiten una mayor integración y apertura y dejar atrás el proteccionismo. Es una política que hemos seguido como país, una política de Estado que ya lleva más de 30 años. Ustedes ven que son 11 los países que están incorporados al TPP o CPTPP, con casi 500 millones de personas, un PIB per cápita para los países que forman parte del acuerdo algo superior a los $28.000 y representa el 12% del PIB global. En la siguiente lámina pueden ver cuáles son los países, el área de influencia del Asia-Pacífico donde se profundizan estos lazos comerciales. Hoy día nuestro país tiene 3.537 empresas chilenas están exportando a la región del CPTPP, el 43% de las exportadoras del país, el 17% de nuestras exportaciones se dirigen a esta región, el 32% de la inversión extranjera directa en Chile proviene de la región y el 19% de la inversión de Chile en el extranjero se concentra en estos países. En la siguiente lámina ustedes pueden ver algunos de los efectos que va a producir la materialización de este tratado en cuanto a beneficios de acceso a mercado de bienes. Hay más de 3.000 nuevas preferencias arancelarias para Chile, para productos que están excluidos, digamos, pese a que tenemos acuerdos bilaterales, o con acceso limitado. Y esto va a significar rebajas arancelarias de entre el 65 y el 100%. Es decir, la materialización de este acuerdo, la entrada en vigor del CPTPP, va a reducir o eliminar prácticamente todos los impuestos de importación entre los países miembros al tiempo que se van a remover las barreras no arancelarias que hoy día están vigentes. Es decir, realmente es un acuerdo que tiene beneficios que son muy sustantivos, que van a ser muy valiosos para Chile y que yo creo que nos van a permitir dar un paso importante en esta política de apertura comercial que ha sido seguida ya hace varias décadas en nuestro país por todos los gobiernos de distintos signos. En la siguiente lámina ustedes pueden ver, por ejemplo, algunos de los beneficios concretos que va a significar la entrada en vigencia de este acuerdo. ¿Qué productos concretos? Por ejemplo, en el caso de Canadá hay 100 productos como la leche entera, la leche condensada, la carne de ave, los quesos, etc. Japón, más de 1.000 productos. Los moluscos y cangrejos, los trozos de pollo, leche en polvo, cuero, sal, etc. Malasia, 667 productos. Ahí aparece la lista, leche en polvo, espumante, neumáticos, vino, madera. Es una lista variada, digamos, diversa de productos. Vietnam, una de las economías emergentes más potentes de Asia, más de 1.000 productos, carne de bovino, jugo, manzana y uva, salmones, vinos, nueces sin cáscara, etc. México, 80 productos. Entonces, en consecuencia, es un acuerdo que va a significar beneficios bien concretos, en particular para el sector exportador que lo ha pasado mal en el último tiempo, y yo creo que esa es una de las de los grandes aportes que va a constituir este tratado. Ustedes han visto que durante este año y a fines del año pasado, producto de la guerra comercial, las exportaciones chilenas están pasando por un momento de mayor debilidad, producto de las dificultades que enfrenta la economía mundial. La economía mundial ha caído fuertemente en el último año, las proyecciones de crecimiento para este año se han reducido en casi un punto,
de 3,9% de crecimiento del Producto Mundial a cerca de 3%. En consecuencia, cuando se debilitan los motores del crecimiento externo e interno, tenemos que fortalecerlo ambos. Los motores del crecimiento interno, como gobierno, lo hemos venido fortaleciendo con varias agendas, la agenda de reimpulso económico, la agenda de infraestructura, el mismo presupuesto, pero la agenda externa, o los motores externos, perdón, de la integración y la apertura comercial, que ha sido algo que ha favorecido enormemente el progreso y desarrollo de nuestro país en las últimas 3 décadas, tenemos que seguir haciendo los máximos esfuerzos para que esos vientos sigan soplando con fuerza y le sigan dando oportunidad a nuestro país de desarrollo y progreso. Y esa es la particularidad que tiene este tratado. La siguiente, por favor. Respecto a la entrada en vigencia y estructura del acuerdo, la siguiente. Aquí aparece la lista de los países que suscriben este acuerdo, que son 11. Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Y de los 11 países signatarios, 7 ya lo han ratificado. Australia, Canadá, Japón, México, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam. Este acuerdo entra en vigencia en la medida que haya sido ratificado por 6 países, y hay 7 que lo ratificaron, en consecuencia ya entró en vigencia. A nosotros nos falta poco, solamente la ratificación, la Cámara ya lo ratificó, la ratificación del Senado, para que podamos incorporarnos de pleno en este acuerdo. Y yo solo quiero hacer un breve comentario al respecto. Si ustedes miran los países, a propósito de las dudas y dificultades que ha generado y el fuerte debate este acuerdo, cuando vemos que hay países como Canadá, cuando vemos que hay países como Australia, o cuando vemos que hay países como Nueva Zelanda, que son, yo creo, países que nosotros tenemos que mirar con atención, porque de alguna manera son un ejemplo a seguir con las dificultades, o sea, con las diferencias y particularidades que tiene cada uno, pero son países o modelos a seguir, yo creo, para el desarrollo de Chile, con un modelo de apertura comercial, modelos portadores, pero con diversificación, que agregan valor. Son países que promueven la innovación, que promueven el emprendimiento. Yo creo que da cuenta de que nos estamos incorporando más a un acuerdo donde quienes suscriben dicho acuerdo son países extraordinariamente importantes, no solo por las oportunidades económicas, sino también porque yo creo que compartimos con varios de ellos, vuelvo a señalar, Canadá, Australia, México también, Nueva Zelanda, compartimos, yo creo, principios que son bien fundamentales de apertura, de respeto por la democracia, por los derechos de las personas. En consecuencia, yo creo que este es un acuerdo que es valioso no solo por los efectos económicos, sino porque también ha sido suscrito por países que yo creo que son modelos interesantes que nosotros no solo tenemos que estudiar, sino en muchos aspectos creo que vale la pena seguir. La siguiente, por favor. Es importante señalar que el CPTPP establece la incorporación del acuerdo original del TPP, pero se suspendieron 20 disposiciones que quedaron suspendidas o sin aplicación en este nuevo acuerdo que es el CPTPP, luego del retiro de Estados Unidos, que era, de hecho, algunas de las que generaban mayor controversia y debate, y fundamentalmente disposiciones relativas a propiedad intelectual. En consecuencia, el acuerdo matriz del TPP, pero el CPTPP suspendió o dejó sin aplicación 20 disposiciones que, si quieren, después podemos profundizarla un poco más. La siguiente, por favor. También un tema que ha generado debate respecto a qué pasa si se incorporan nuevos miembros. Bueno, el tratado establece la posibilidad de continuar creciendo mediante la suma de nuevos países o nuevos miembros de este acuerdo, y podrá sumar nuevas economías o nuevos países de la PEC y cualquier otro país al cual los miembros acepten de común acuerdo. Y eso es importante, tiene que haber común acuerdo para incorporar a otros países, lo que también es una garantía de que las reglas del juego son bastante estables, no se pueden cambiar en forma unilateral cuando se incorpora un nuevo miembro. Algunos países que han manifestado, al menos informalmente, su interés por sumarse a este pacto son Indonesia, Filipinas, Tailandia, Corea del Sur y el Reino Unido. La siguiente, por favor. Este proyecto en la Cámara de Diputados tuvo una larga tramitación. Y transcurrió por varias comisiones de la Cámara de Diputados. Por ejemplo, estuvo en la Comisión de Relaciones Exteriores,
donde fue aprobado por 10 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. Por la Comisión de Hacienda, donde fue aprobado por 9 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. Por la Comisión de Trabajo, donde fue rechazado por 6 votos a favor, 6 votos en contra y 1 abstención. La Comisión de Agricultura, lo mismo, y la Comisión de Constitución. ¿Y por qué fue la Comisión de Constitución? Porque se le hizo una consulta respecto a la determinación si este acuerdo debía ser votado con quórum simple o con un quórum mayor, con quórum orgánico constitucional. Bueno, y la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados se pronunció respecto a esta materia. Sí, de hecho, ustedes ven ahí en la presentación que los puntos, para ser más precisos, a aclarar por la Comisión de Constitución a solicitud de la mesa de la Corporación fueron los siguientes. En primer lugar, respecto al quórum con el que debe votarse este acuerdo, toda vez que el artículo 9.19, sometimiento de una reclamación arbitraje, contenida en el capítulo 9, inversión, así como su capítulo 28, solución de controversia, podrían ser consideradas en nuestro ordenamiento como normas propias de la Ley Orgánica Constitucional. Y el segundo punto fue sobre solicitar a la Comisión un pronunciamiento acerca de si estas normas sobre arbitraje contenidas en el tratado son de ejecución inmediata o no. Respecto a las conclusiones de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, en particular respecto al quórum con el que votarse este acuerdo, mira, en resumen, lo que señaló la Comisión es que debían votarse con normas de quórum simple porque no establecía ninguna modificación a normas de quórum orgánico constitucional o a procedimientos de tribunales, digamos, que alterasen los quórum con que debe votarse y aprobarse o rechazarse este acuerdo. Al punto que esto no está, de hecho, este acuerdo no establece nada distinto a todos los acuerdos previos similares que se han aprobado en nuestro país y que todos han sido aprobados con quórum simple, digamos, no con quórum orgánico constitucional. En consecuencia, la resolución que se tomó y la forma en que se votó en la Cámara de Diputados fue de esa manera. Se votó con quórum simple. La siguiente, por favor. De hecho, si ustedes... A ver, si estamos viendo lo mismo. La anterior. Si ustedes ven esa lámina de la presentación, al contemplar este tratado, medios para solucionar controversias que se deriven del mismo entre los estados, que son parte del tratado, que son, digamos, los medios o formas comunes que se consideran en este tipo de tratados, no se modifica o deroga la competencia de los tribunales nacionales dada la naturaleza internacional de la controversia y de sujetos de derecho internacional de las partes. Esto es, los estados partes en controversia. Todo esto es propio de resolución por parte de instancias internacionales y además una controversia entre los estados partes no se podría encomendar a cada uno de los tribunales partes por razones obvias y se vulneraría el principio de igualdad entre estados soberanos. Y por ello, dentro de las conclusiones de la Comisión de Constitución se señaló que se ha estimado sistemáticamente por el Congreso Nacional que las normas sobre solución de controversia establecidas en instrumentos internacionales, como son estos tratados comerciales, no alteran las competencias de los tribunales nacionales, porque se trata de materias que están fuera de su competencia, reguladas conforme con el derecho internacional, por el tratado respectivo aprobado conforme con las constituciones políticas de los estados partes. Y del listado de tratados comerciales que están vigentes y que han sido aprobados por este mismo Congreso Nacional en los últimos años y en las últimas décadas, se puede observar que no se ha calificado jamás a las normas sobre resolución de controversia con un quórum diferente al quórum simple. En todos aquellos casos en que se aprobó un tratado de esta naturaleza con quórum orgánico constitucional, fue porque, de conformidad con el artículo 108 de la Carta Fundamental, se están modificando las facultades del Banco Central. También en aquellos casos en que se les aplicó quórum calificado fue por existencia de normas de confidencialidad que, de conformidad al artículo 8 de la Constitución Política de la República, requieren tal quórum. En conclusión, la Comisión resolvió que este quórum es simple, es decir, la mayoría de los miembros presentes en cada Cámara, de acuerdo al artículo 66 de la Constitución Política de la República. Esa fue la conclusión principal y fue la principal materia de revisión en la Comisión de Constitución, y así obró en consecuencia la Cámara posteriormente, la sala, digamos, al votar el CPTPP en abril de este año. Respecto al segundo punto, la naturaleza de las normas de arbitraje del tratado, de acuerdo a la Comisión de Constitución, se estableció que se puede apreciar que el artículo 9.19 y capítulo 28 son normas detalladas que regulan todos los aspectos de procedimiento de solución de controversia,
cuyos destinatarios son los estados. No requieren en consecuencia ser complementadas internamente por la vía legislativa o reglamentaria, ni podrían serlo por cuanto todo lo que eventualmente pueda afectar el sentido y alcance de las normas de un tratado entre las partes ha de ser objeto de otros instrumentos internacionales que precisan tales sentidos y alcances de ser necesarios, cuáles son los protocolos complementarios, que son asimismo tratados internacionales de un alcance más acotado. Y por ello la conclusión de dicha comisión fue que se resuelve que dichas normas no requieren ser complementadas internamente por la vía legal o reglamentaria, siendo autoejecutables y entrando en efecto inmediatamente sin necesidad de implementar normativa adicional. Estas fueron las dos principales conclusiones de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Posteriormente a la Cámara de Diputados, este acuerdo ha sido conocido también por diversas comisiones del Senado, en particular la Comisión de Relaciones Exteriores, donde el acuerdo fue aprobado por la Comisión por una votación de 5-0, si no me equivoco, y en la Comisión de Hacienda fue posteriormente conocido y también fue aprobado con una votación de 3-1, si no me equivoco. Por último, quisiera señalarle, señores senadores, presidente, que hubo un requerimiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional que se presentó hace algunos meses. Y si podemos pasar a la lámina subsiguiente. Y dicho requerimiento, en definitiva, fue desestimado por no cumplir con los requisitos de forma exigida por la ley. En la lámina aparecen los antecedentes que señaló el tribunal y por ello dicho recurso no fue acogido en su momento. La siguiente. Así que eso sería, presidente. Quedamos atentos a cualquier consulta, duda o planteamiento que tengan respecto a este proyecto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor ministro de Relaciones Exteriores subrogante. Damos entonces la palabra a los profesores invitados. En primer lugar tiene la palabra el profesor don Patricio Zapata. Profesor, muchas gracias por acompañarnos. Tiene usted la palabra. Señor presidente, agradezco la invitación y para evitar hablar generalidades, como siento que fue la última vez que vine, preparé una minuta que ustedes tienen en su poder. Creo que el Congreso se merece siempre un trabajo, por lo menos, no sé si bueno, pero dedicado. Así que entregué una minuta que ustedes la tienen, se llama el TPP de cara a la Constitución. Voy a resumir. Efectivamente, durante la tramitación en la Cámara se planteó por algunas personas que las reglas sobre arbitraje podían implicar, por una parte, la modificación a materias orgánico-constitucionales o incluso directamente que podía ser inconstitucional como renuncia de la soberanía. Son dos cuestiones distintas. La primera alude a un tema de quórum y la segunda alude a un problema de inconstitucionalidad material. Se invocó en su momento como un precedente a tomar en cuenta un fallo del Tribunal Constitucional pronunciado en el 2002 a propósito del Tratado de Roma. Fuera que, por lo menos yo estimo que no tiene una relación ni siquiera indirecta lo que se discutió. Ese es un fallo que ha sido objeto de larga polémica, larga discusión. El punto, señor presidente, es que se planteó ante la Comisión de Constitución las muchas razones para sostener que de ningún modo se estaba afectando la estructura de nuestro Poder Judicial o nuestros tribunales. Ningún compatriota, ninguna comunidad chilena que se sintiera afectada o perjudicada en sus derechos por las actuaciones de una empresa, por ejemplo, japonesa, mexicana, neozelandesa, que es parte de este pacto, ninguna persona chilena se estaría viendo inhibida de acudir a los tribunales de justicia chilenos para pedir que se aplique la ley. En caso, por ejemplo, que se alegara alguna violación a reglas medioambientales, laborales o de protección de monumentos. Nada en el tratado supone que las personas, digamos, pierden esa posibilidad. Más bien lo que ocurre es que
un país, digamos, que siente que un inversionista extranjero, un inversionista que siente que está habiendo incumplido sus derechos, puede elegir litigar en los tribunales de ese país o llevar el asunto a un tribunal arbitral internacional. Y hay que pensar que eso puede ser tremendamente importante para inversionistas chilenos, por ejemplo en Brunei, que pueden preferir, digamos, ese tipo de solución que los tribunales de ese país. Y la reciprocidad es evidente. Pero quiero insistir en un punto crucial, porque era una preocupación de varios honorables diputados, que esto fuera a significar que se sacrificaba o se renunciaba al derecho que tiene toda persona en nuestro país de acceder a la tutela judicial, acceder a los tribunales chilenos, reclamando que se hubiera producido algún tipo de vulneración por parte del inversionista extranjero. Estas explicaciones parecieron ser satisfactorias porque cuando se votó esta cuestión, si no recuerdo mal, el resultado fue 11 votos, en la línea de la conclusión que resumió el señor ministro hace un minuto, y 2 abstenciones. No hubo ningún voto en contra sobre el problema de la creación de estas instancias de arbitraje. En el Senado se suscitó una cuestión distinta. Se planteó por algunas personas que las reglas de reserva o confidencialidad, y son varias, son muchas, si uno revisa el TPP-11, son varias las cláusulas en que se alude a cierta reserva, a cierta confidencialidad. Se planteó que quizá estas referencias incidían en lo que el artículo 8º considera excepciones al principio de publicidad. Como ustedes lo saben perfectamente bien, de acuerdo al artículo 8º de la Constitución, las decisiones de los órganos estatales y los fundamentos de esas decisiones son públicas. Y las excepciones, que son muy calificadas, seguridad nacional, interés, deben ser aprobadas por ley de quórum calificado. Fue esta preocupación la que llevó a 14 senadores de la República, entre ellos uno de los que integra esta comisión, o 2 de ustedes, a plantear el asunto al Tribunal Constitucional. La verdad es que el tribunal no entró al fondo. El tribunal decidió no acoger a trámite, que es la primera de las barreras, ni siquiera es la admisibilidad, es la primera de todas, no acoger a trámite el requerimiento porque consideró que no estaba preparada la vía. En este sentido, el tribunal volvió a una vieja teoría suya, y es que los requerimientos parlamentarios deben ser preparados, no pueden ser presentados de forma intempestiva, sorpresiva. Este no habría sido preparado porque lo único que había ocurrido formalmente en sesión, en comisión o en sala, es que un diputado, el diputado Soto, había expresado una preocupación genérica en la Cámara de Diputados respecto a este asunto. Pero no había habido nadie nunca que hubiera dicho en comisión o en sala, aquí hay un problema de constitucionalidad, yo creo que hay un problema. Entonces, no hubo un pronunciamiento sobre el fondo. El tribunal además hace una interesante reflexión respecto a que no debieran haber requerimientos presentados ante el tribunal mientras la política esté todavía ofreciendo posibilidades de que se pueda persuadir al otro de que está insistiendo en un predicamento inconstitucional. No habiéndose producido ese espacio, aparecía como un prematuro requerimiento. No entró al fondo y el tribunal dejó en claro que era posible que pudiera presentarse de nuevo el requerimiento. Es decir, se tiene por no presentado. No hay un pronunciamiento, de manera que hipotéticamente podrían los 14 senadores u otros senadores volver a intentar un requerimiento una vez que la cuestión hubiera sido planteada debidamente. Yo me he permitido hacer una reflexión sobre el tema de fondo, que está aquí contenida. A mí me parece que subyace a esa preocupación de los parlamentarios, que es legítima y respetable, una cierta equivocada apreciación sobre qué es lo que realmente constituye exigencia de publicidad. Porque esa exigencia no incluye cualquier cuestión que sea reservada o confidencial. Son muchas las materias que son de carácter confidencial, que están perfectamente ajustadas a la Constitución y que no se aprueban por ley de quórum. No necesito a esta comisión recordar la diferencia entre los datos personales, el habeas data, y la exigencia de publicidad. Son 2 caras bastante distinguibles. Entonces yo cito en este documento un conjunto de leyes aprobadas por este Parlamento donde se incluyen cuestiones referidas a la reserva y a nadie se le ocurrió que eso requería quórum calificado. Por ejemplo, ningún parlamentario se le ocurrió que las leyes 20.463 y 20.575
ambas iniciadas de mociones parlamentarias aprobadas después del 2005. Por lo tanto, ya estaba el artículo 8 y que amplían el ámbito de la ley 19.628 sobre protección de datos personales, profundizando áreas de confidencialidad, deberían ser aprobadas con quórum calificado. Fueron efectivamente, y como debe ser, aprobadas como ley simple. Ni el Ejecutivo ni el Congreso de 2015 pensaron que las normas sobre confidencialidad contempladas en la ley 20.945 sobre fortalecimiento de la institucionalidad de libre competencia fueran preceptos de quórum calificado. Fueron correctamente considerados y votados como ley simple. En fin, los ejemplos podrían multiplicarse, basta con decir que la misma lógica se ha venido aplicando cada vez que se discute sobre el secreto bancario, el cuidado de los datos que maneja el sistema de inteligencia, la 20.974. Entonces, la práctica legislativa demuestra ampliamente que existen muchas normas que establecen espacios de confidencialidad y que no por eso constituyen una excepción al principio de publicidad del artículo 8. Y por eso mismo, porque no son excepción a ese principio, es que no necesitan ser aprobadas por ley de quórum calificado. Cuando uno revisa todas las referencias que hace este tratado a la confidencialidad, no se refieren a fundamentos de decisiones que vaya a adoptar el Estado de Chile. Son intercambios de información sobre tráfico de mercadería, de mercancías, sobre alguna sospecha que puede tener un Estado respecto a lo que está ocurriendo. Son ese tipo de intercambios de información. Si eventualmente ese intercambio de información pudiera pasar a ser base para una decisión administrativa, es algo que no podemos anticipar, no podemos saber. Pero la estructura de esas referencias tiene mucho más que ver, repito, con ese tipo de confidencialidad y no con una negación al principio de publicidad. También me permití incluir referencia a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre esa materia. Porque si hay un requerimiento nuevo, el tribunal va a entrar al fondo. Y la última vez que el tribunal se pronunció sobre esto, que es en mayo del 2019, en una votación dividida, es cierto, se volvió a insistir en el carácter acotado que le da esta jurisprudencia al alcance del artículo 8. Esta magistratura, considerando 23º del fallo de mayo del 2019, razona sobre la base de las decisiones. Por eso habla de actos y resoluciones y de lo que accede a estas, sus fundamentos. Si el artículo 8 hubiera querido hacer pública toda la información que produzca o esté en poder del Estado o de la Administración, no hubiera usado las expresiones acto, resolución, fundamentos y procedimientos. Se ha entendido que el uso de estas expresiones fue para enumerar aquello que específicamente se quería hacer público. El carácter taxativo se refleja en la forma clásica de lista que tienen las normas. Por eso el artículo 8, inciso 2, comienza señalando son públicos y se citan los roles 2907, 3111, 3974. Entonces yo, con máximo respeto, porque estas cosas son opinables, a mí me parece que es incorrecto considerar, incorrecto constitucionalmente, que las múltiples referencias a la confidencialidad que efectivamente hay en el pacto, hay muchas, 30 deben haber, es incorrecto considerar que ellas constituyen una excepción al principio de publicidad del artículo 8. Por lo tanto, no requieren para su aprobación una ley, un quórum calificado. Eso es, señor presidente, muy sintéticamente, y como le digo, los señores senadores tienen en sus manos un documento donde se citan, simplemente para evitar, es verdad que hay algunos casos, año 2006, 2007, 2008, en que a propósito de referencias parecidas en tratados de libre comercio, sí se estimó que esto debía ser votado con quórum calificado. Hay un par de ejemplos que yo cito en un pie de página. Eso es verdad. Pero hay muchos otros casos más recientes en que eso no ocurrió. Entonces, una vez más nos encontramos con una práctica parlamentaria que creo yo difícilmente pudiera ser considerada unívoca. A veces esto tiene que ver con el énfasis que le pone el Ministerio de Relaciones Exteriores de turno, con si el gobierno tiene mayoría o minoría en el Parlamento. A mí no me parece que esos casos que existen permitan afirmar que aquí hay una línea doctrinaria de este Congreso Nacional. Repito, porque además está contradicho eso por otros tratados de libre comercio donde no se consideró quórum calificado y por estas otras leyes que cité donde tampoco se consideró quórum calificado. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, profesor Zapata, por su aporte. Todos los señores senadores tienen en sus carpetas la minuta que ha dejado el profesor. Agradecemos su contribución al debate. Bien, damos la bienvenida a los senadores que se han integrado y damos la palabra entonces
al abogado, el profesor don Claudio Troncoso. Bienvenido, Claudio, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente, honorables senadores que integran esta comisión. Se me ha invitado a exponer, presidente, mi parecer respecto al proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico que conoce este Senado. Y centraré mi opinión de una manera análoga, como lo dice la Cámara de Diputados, respecto del tema del quórum de aprobación del acuerdo. Para referirnos a esta materia hay que hacer presente las siguientes consideraciones. El tema de los quórums de aprobación de los tratados internacionales en el Congreso fue un asunto sumamente discutido en la reforma constitucional de 2005. En efecto, para los gobiernos de la época, como para parte importante de la doctrina, los tratados internacionales, sin perjuicio de las materias sobre las que recayesen, debían aprobarse con quórum simple. Para ello se arguía lo siguiente. Primero, que el tratado constituye una fuente normativa diversa a la ley. Segundo, que lo que se vota no es el tratado mismo, sino un proyecto de acuerdo que es un acto interno del Poder Legislativo. En tercer lugar, que el Congreso, al aprobar los tratados internacionales, lo que hace es ejercer una función habilitante de la ratificación del presidente y no legisladora, y que lo anterior se refuerza si se acude a la historia fidedigna del establecimiento de la Constitución. La otra posición, partiendo de la base que la aprobación de un tratado se somete a los trámites de una ley, se inclinaba por sostener que, en los casos que un tratado modifique una norma legal de quórum calificado u orgánico constitucional, dicho acuerdo debe reunir en el Congreso las mayorías requeridas para la aprobación o modificación de dichas leyes. Para ello se esgrimía una interpretación armónica y sistemática de la Constitución. Esta última posición, señor presidente, fue la que encontró finalmente acogida en el Tribunal Constitucional, que la desarrolló en la sentencia acerca de la constitucionalidad del Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas. Finalmente, teniendo presente dicha jurisprudencia, esta cuestión se zanjó en la reforma constitucional de 2005, que contempló lo siguiente, y cito: la aprobación de un tratado requerirá en cada Cámara de los quórums que correspondan en conformidad al artículo 66. Lo anterior, fin de la cita. Lo anterior fue además complementado con la modificación a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, que en su artículo 59, luego de reproducir en su inciso primero el precepto constitucional anteriormente citado, dispuso lo siguiente en el inciso segundo, y cito: para efectos del inciso anterior, las cámaras se pronunciarán sobre la aprobación o rechazo del tratado en votación única, y con el quórum más elevado que corresponde a las materias reguladas por sus normas, dejando constancia de cuáles son las que han requerido quórum calificado u orgánico constitucional. Fin de la cita. En coherencia con lo anterior, y teniendo presente que las normas orgánicas constitucionales son objeto de control preventivo de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional, se incorporó una nueva norma que dispuso que es atribución del Tribunal Constitucional ejercer el control de constitucionalidad de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de leyes orgánicas constitucionales. Ahora bien, como solo a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional de 2005 se zanjó definitivamente el asunto de los quórums especiales en materia de aprobación de tratados, se hizo necesario contemplar una disposición especial que se hiciera cargo de los tratados aprobados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta nueva norma constitucional, saneando cualquier vicio que eventualmente pudiese esgrimirse. Es por ello que se contempló la siguiente norma transitoria. 15. Los tratados internacionales aprobados por el Congreso con anterioridad a la entrada en vigor de la presente reforma constitucional, que versen sobre materias que, conforme a la Constitución, deben ser aprobadas por mayoría absoluta por las 4/7 partes de los diputados y senadores en ejercicio, se entenderán que han cumplido con estos requisitos. Con todo, cabe tener especialmente presente que la reforma de 2005 distinguió claramente a las leyes de los tratados internacionales como fuente de derecho distinta, al señalar que, comillas, la aprobación de los tratados internacionales se someterá, y esto es muy importante, en lo pertinente, a los trámites de una ley. En el caso en análisis, voy a expresar mi opinión en torno al quórum de votación del acuerdo, habida cuenta de las disposiciones de esta relativas a solución de controversias entre Estados, como las relativas al sometimiento de una reclamación arbitraje en el capítulo relativo a la solución de diferencias entre inversionistas y el Estado receptor de la inversión. A este respecto, hay que centrar el análisis en torno a la relación entre estas disposiciones y el artículo 77 de la Constitución. El artículo 77 de la Constitución, como sabemos, señala lo siguiente: una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República.
La misma ley señalará las calidades que respectivamente deben tener los jueces y el número de años que deben haber ejercido la profesión de abogado las personas que fueron nombrados ministros de corte o jueces letrados. A su vez, el artículo 66, inciso segundo de la Constitución, a la que se remite el artículo 54, número 1, referido a los quórums de aprobación de los tratados, señala: las normas legales a las cuales la Constitución le confiere el carácter de ley orgánica constitucional requerirán para su aprobación, modificación o derogación, esto es importante centrarlo ahí, requerirán para su aprobación, modificación o derogación las 4/7 partes de los diputados y senadores en ejercicio. Por lo tanto, cabe analizar si las disposiciones del acuerdo en materia de examen conllevan la aprobación, modificación o derogación de las normas que determinen la organización y atribuciones de los tribunales de nuestro país que fueran necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República. Debe partirse de la base que las leyes comunes son la regla general y que las de quórum calificado la excepción, por lo que el ámbito de aplicación de estas últimas debe interpretarse restrictivamente. Sabemos que las excepciones se interpretan restrictivamente. El Tribunal Constitucional así lo entendió al circunscribir el término atribuciones a la competencia, entendiendo por esta la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer las materias que la ley ha colocado en la esfera de sus atribuciones, excluyendo del ámbito de la ley orgánica constitucional, entre otras, las normas de procedimiento y las decisorias litis. Además, circunscribió la disposición de las leyes orgánicas constitucionales a la estructura básica o fundamental de la institución y no a incursionar en todos los detalles de la legislación. En este sentido, cabe referirse en primer lugar a los métodos de solución de controversia Estado a Estado, que consulta el capítulo 28 del tratado. Ellos son, en primer lugar, la celebración de consulta. También las partes pueden recurrir en cualquier momento a los buenos oficios, mediación o conciliación, que son típicamente procedimientos políticos diplomáticos de solución de controversia, y solo en caso en que la etapa de consulta haya fracasado, se puede acudir a un arbitraje internacional a solicitud de un Estado reclamante. Los grupos arbitrales se pronuncian fundamentalmente sobre la compatibilidad de una medida con el tratado, pudiendo eventualmente formular recomendaciones que constan en un informe. En este sentido, hay que concluir que al contemplar el tratado los medios políticos y diplomáticos, esto es, consultas, buenos oficios y mediación, o el arbitraje internacional, para resolver controversias entre Estados, partes del tratado, de forma alguna se establece, modifica o deroga la competencia de los tribunales chilenos, ya que dicha eventual controversia entre Estados, por su naturaleza misma de carácter internacional y la calidad de los sujetos de derecho internacional que intervienen en ella, en este caso Estado, es de propia resolución de instancias internacionales sin intervención alguna de los órganos internos de cada uno de los Estados. Obviamente no sería posible encargar la solución de una controversia internacional de esta naturaleza a cada uno de los tribunales de los 11 países suscriptores del acuerdo, ya que con ello difícilmente tal diferencia encontraría una solución uniforme y se vulneraría el principio de la igualdad soberana de los Estados al someter a los tribunales de un Estado en particular diferencias entre Estados igualmente soberanos. Lo anterior resulta coherente con la práctica de calificación de quórums en esta materia seguida desde 1990 en adelante, ya que en ninguna oportunidad se ha calificado con un quórum especial a las disposiciones relativas a solución de controversias entre Estados contempladas en tratados internacionales. Respecto a las cláusulas de arbitraje entre inversionista y el Estado en que reside la inversión, en primer lugar cabe señalar que la norma es facultativa. Al señalar podrá, no dice deberá, someter a arbitraje de carácter internacional una reclamación. Tan respetuoso es el acuerdo con la jurisdicción nacional que los Estados en el artículo 9.21.2 establece que no se podrá someter una reclamación a arbitraje si el demandante no ha renunciado a iniciar o continuar una demanda ante cualquier tribunal administrativo nacional. A su vez, el anexo 9-J22 se señala que para mayor certeza, si un inversionista de una parte elige someter una reclamación ante un tribunal judicial o administrativo de Chile, dicha elección será definitiva y exclusiva, y el inversionista no podrá posteriormente someter una reclamación a arbitraje, establecido en conformidad al sistema de solución de controversia inversionista-Estado. Por lo tanto, examinado aquello, tampoco se determina que a través de estas disposiciones se modifique o derogue la competencia de los tribunales chilenos, partiendo de la base que la reclamación también podría efectuarse ante los órganos del Estado de Chile si ellos tuviesen competencia para conocer este asunto. A lo anterior, cabe agregar que el inversionista solo podría someter una reclamación ante una instancia de arbitraje internacional, y esto es muy importante, respecto de las calificadas causales que contempla el acuerdo, y no sobre cualquier materia. En efecto,
Las causales contempladas en el acuerdo están centradas básicamente en la no discriminación, al no respetarse las cláusulas de trato nacional o cláusula de nación más favorecida, ni nivel mínimo de trato bajo el derecho internacional consuetudinario, expropiación no justificada por causa de propósito público y no requerir exigencias de inversión como contenido o volumen mínimo. Son muy calificadas las causales que pueden activar este procedimiento ante una instancia arbitral internacional. Y el inversionista y cualquier persona que realice una actividad económica en Chile está sometido a todo el derecho chileno aplicable en la materia. Por otro lado, la controversia a ser decidida por el panel internacional de árbitros está dirigida a determinar si el Estado demandado ha vulnerado determinadas obligaciones establecidas por el tratado y el demandante ha sufrido pérdidas o daños en virtud o como resultado de esa violación. Por lo tanto, se trata de una controversia destinada a determinar la responsabilidad internacional del Estado como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones internacionales que asume en virtud del tratado. Para estos efectos, el Estado le reconoce subjetividad internacional al individuo. Hay que tener claro que el reconocimiento de subjetividad internacional al individuo en el derecho internacional no se realiza solo en estos casos, sino también en todos los tratados internacionales de derechos humanos, en que el individuo puede presentar una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y eventualmente llevar su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En consecuencia, las disposiciones del tratado a este respecto no tienen por objeto aprobar, modificar o derogar las normas que determinan la organización y atribuciones a los tribunales chilenos que fueren necesarias para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República. Lo anterior resulta coherente con la práctica de calificación de quórums en esta materia seguida desde el año 1990 en adelante, ya que en ninguna oportunidad se ha calificado con un quórum especial a las disposiciones relativas a solución de controversia entre inversionistas y los estados en que reside dicha inversión contemplada en los tratados internacionales, ya sean estos acuerdos de promoción o protección de inversiones, acuerdos de complementación económica o acuerdos de libre comercio. En síntesis, señor presidente, de todo lo anteriormente señalado, podemos concluir que todas las disposiciones que han sido examinadas requieren de quórum simple, común u ordinario. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, profesor Troncoso. Bien, abrimos la palabra a los señores senadores para que puedan hacer sus consultas. Senador Alejandro Navarro. Señor presidente, tal como el Tribunal Constitucional se señaló, al no acoger la presentación que hicieron los senadores respecto al no haber emitido cuestión de constitucionalidad durante el proceso de tratamiento y antes de que el tribunal pudiera conocer, yo quiero señalar en qué momento, y por tanto pido a usted, es posible hacer esta mención sobre la inconstitucionalidad y señalar de que hago reserva. El tribunal señala que no es necesario entrar en detalles, sino enumerar las inconstitucionalidades, y es mi voluntad poder hacerla en esta comisión. Muy bien. El TPP otorga jurisdicción para juzgar litigios sobre inversiones extranjeras en territorio chileno a tribunales internacionales, lo que debió haber sido autorizado por una norma constitucional expresa que no existe. Los capítulos 9 y 28 del tratado disponen el sometimiento a tribunales arbitrales internacionales. Para la aprobación legislativa de tal norma, el Poder Legislativo debe haber autorizado por una norma constitucional expresa, una norma constitucional expresa. El Tribunal Constitucional ya ha fallado en ese sentido, en el caso de tratados internacionales. En el considerando 52 del rol número 309 del año 2000, sobre el convenio 169 de la OIT, dictaminó, comillas, en efecto, nuestra Constitución es categórica en cuanto que ordena que todos los conflictos que se promuevan dentro del territorio de la República deberán someterse a la jurisdicción de los tribunales nacionales para ser resueltos por medio de un debido proceso. Por su parte, el artículo 73, actual número 76, señala, comillas, la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar los juzgados, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Cierre de comillas. En la sentencia al rol 312 de octubre del 2000, respecto al Tratado Minero con Argentina, el Tribunal Constitucional confirma la sentencia del rol 309 en el sentido que para que un tribunal internacional obligue al Estado de Chile, tendría que modificar la Constitución en sus artículos 5, 73
y 79 actuales y quinto 76 y 82. Comillas, la presidenta subrogante, ministra Luz Bulnes Aldunate, concurre al fallo en el entendido que los artículos 5, 19, 18 y 20 del tratado no crean un tribunal con facultades jurisdiccionales. Queden claro que la comisión administradora es solo un mediador y las, comillas, otras funciones que se le puede otorgar por el artículo 18 tendrán ese mismo carácter. Si así no fuera, se trataría de un tribunal internacional al que se le habría delegado soberanía y sus resoluciones obligarían al Estado de Chile. Por ello, sería menester que se reformaran los artículos 5, 73 y 79 de la Constitución Política. Teniendo presente estas consideraciones, la señora ministra concurre a la sentencia de autos. Segundo, cómo el TPP-11 modifica las normas de competencia de los tribunales chilenos, de haber sido oída de manera previa la Corte Suprema, vicio insubsanable. El TPP-11, al otorgar jurisdicción a tribunales arbitrales internacionales a inversionistas extranjeros por su inversión en territorio chileno, modifica la ley orgánica constitucional de la organización y atribución de los tribunales de justicia, Código Orgánico de Tribunales. Al modificar la jurisdicción de los tribunales chilenos, antes de enviar el TPP-11 al Congreso Nacional, se debió oír previamente a la Corte Suprema, porque así lo dispone perentoriamente el artículo 77 de la Constitución, trámite que no se realizó, por lo que efectuó hoy ahora una reserva expresa de constitucionalidad sobre este tratado, por infringir el artículo 77 de la Constitución. El artículo 77, inciso segundo, de nuestra Carta Magna dispone, comillas, la ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribución de los tribunales solo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema de conformidad a lo establecido en la ley orgánica constitucional. Tercero, la Constitución de 1980 impide la indemnización por nacionalización o expropiación en, comillas, la gran minería del cobre, cierre de comillas. La disposición tercera transitoria de la Constitución del 80 dispone la gran minería del cobre y las empresas consideradas como tal, nacionalizadas en virtud de lo prescrito en la disposición 17ª transitoria de la Constitución Política del 1925, continuarán rigiéndose por las normas constitucionales vigentes a la fecha de promulgada esta Constitución. El capítulo 9 del TPP-11, al no incluir expresamente a la gran minería del cobre y en particular a los derechos mineros o yacimientos mineros del pago de una indemnización al valor de mercado, adolece de inconstitucionalidad porque viola el inciso tercero de la letra A de disposición 17ª transitoria de la Constitución de 1925, que dispone, comillas, en conformidad a lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 10 del artículo 10, no habrá lugar a indemnización alguna por los derechos sobre yacimientos mineros, cierre de comillas. Cuarta, restricciones a normas medioambientales. En el capítulo 20 del TPP-11 existen disposiciones que privilegian claramente el comercio y la inversión por sobre el cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, pues una ley u otra disposición chilena de carácter medioambiental pueden ser consideradas como una restricción, comillas, encubierta al comercio, cierre comillas, al comercio y a la inversión entre las partes, por lo que adolece de inconstitucionalidad de fondo por violar el número 8 del artículo 19 de nuestra ley fundamental, que reconoce el derecho a vivir en un medio ambiente limpio y libre de contaminación. Quinto, restricciones a la soberanía nacional. El TPP-11 contiene normas que impiden que nuestro país pueda darle un valor agregado a la exportación de materias primas, al impedir que se puedan establecer impuestos diferenciados a esas materias primas, como un medio para incentivar a dicha empresa a darle valor agregado e industrializar a Chile. Dispone que, comilla, ninguna parte adoptará ni mantendrá cualquier arancel, impuesto u otro cargo a la exportación de cualquier mercancía al territorio de otra parte, a menos que tal arancel, impuesto o cargo sea también adoptado o mantenido sobre ese bien, cuando esté destinado al consumo interno. Este artículo nos deja en el rol de un simple exportador de materias primas, lo que perjudica los intereses generales de la nación y el bien común, artículo 1 de la Constitución. Limita así nuestra soberanía, artículo 5 de la Constitución, y la facultad del presidente de la República, que es el único que en forma exclusiva puede imponer, suprimir, reducir o condonar impuestos por mandato
del numeral 1 del artículo 55 de la Constitución. Sexto, normas sobre confidencialidad. Finalmente, el tratado establece normas sobre confidencialidad y reserva que se debe tener por parte del Estado. Y esas normas son de quórum calificado. Por lo tanto, basta que una norma sea de calificación para que todo el tratado se vote por ese quórum. El TPP-11 ha sido votado con el quórum de ley simple y no con quórum calificado, como exige el artículo 8 de la Constitución, para disposiciones que establecen reservas o secretos o actos o resoluciones de órganos del Estado. Señor presidente, me permito señalar anexos sobre el tratado del TPP-11 sobre sometimiento a tribunales internacionales. El TPP-11, al someter las reclamaciones de inversionistas extranjeros en territorio chileno a tribunales arbitrales internacionales, modifica la organización, como se ha señalado, de los tribunales chilenos que están determinados por normas constitucionales, por lo cual este tratado debió ser necesariamente tramitado y aprobado con quórum de ley orgánica constitucional. Pero lo más importante para el caso de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional es el hecho de que antes de que el TPP sea enviado a la transmisión del Congreso, debió ser oída a la Corte Suprema, tal como he señalado. Hay otras consideraciones, señor presidente. Las podría leer, voy a leer para poder dejar constancia completa. En el capítulo número 9 está más bien el detalle, aunque no hay obligación de dejar el detalle, sino solamente enumerar las inconstitucionalidades. En el capítulo 9, llamado Inversiones, en el artículo 9.19, sometimiento de una reclamación a arbitraje, se dispone que, primero, 1. Si una controversia relativa a una inversión no ha sido resuelta dentro de los 6 meses, a partir de la recepción de parte del demandado de una solicitud por parte del demandado de una solicitud por escrito para la realización de consultas de conformidad con el artículo 9.18.2, consultas y negociación. A. El demandante por cuenta propia podrá someter a arbitraje de conformidad con esta sección una reclamación. Y que el demandado ha violado 2 puntos. A. Una obligación establecida en la sección A. B. Una autorización de inversión. C. Un acuerdo de inversión. Y segundo, que el demandante ha sufrido pérdidas o daños en virtud de o como resultado de esa violación. Pero ello señala, señor presidente, que no solo el Estado chileno podrá ser mandado por los inversionistas extranjeros, porque la letra B de este artículo hace aplicable las mismas disposiciones anteriores si este inversionista ha sufrido pérdidas o daños en virtud o como resultado de esta violación con un contrato con una empresa controlada por el Estado, como Codelco, Enami, Metro, S.A. u otra. Cuarto, el demandante podrá someter una reclamación a la que se refiere el párrafo 1 conforme a alguna de las siguientes alternativas. A. El convenio CIADI y las reglas procesales aplicables a los procedimientos de arbitraje del CIADI, siempre que tanto el demandado como la parte del demandante sean parte del convenio del CIADI. Letra I. Las reglas del mecanismo complementario del CIADI, siempre que el demandado o la parte del demandante sean parte del convenio del CIADI. C. Las reglas del arbitraje del SNUDMI o si el demandante o el demandado lo acuerdan como cualquier otra institución arbitral o cualquier otra regla de arbitraje. Como lo acreditan estas disposiciones, el TPP-11 dispone que las inversiones en el territorio de la República de inversionistas de los países que se conforman o van a conformar este tratado, en caso de controversia con el Estado chileno, no se someterán a los tribunales chilenos, sino que podrán, es decir, pueden recurrir a tribunales arbitrales internacionales. Algunos defensores del TPP-11 e incluso algunos abogados constitucionalistas han argumentado que al decir de la letra A del artículo 9.19 que podrá someterse a arbitraje, ello significa que no es obligatorio recurrir a un tribunal internacional, porque la letra A del artículo 9.19 dispone que el demandante por cuenta propia podrá someter a arbitraje de conformidad con esta sección, esta reclamación. Al decir podrá, los defensores del tratado, del TPP-11, quieren interpretar que no sería obligatorio recurrir a un tribunal arbitral. Resulta realmente sorprendente que este argumento, porque tanto Chile como en todo el mundo, el accionar ante un tribunal
solo depende de la voluntad de las personas el recurrir a un tribunal ante un eventual litigio. En el TPP-11, el inversionista extranjero no está obligado a demandar al Estado chileno, solo depende de su voluntad. Pero si decide demandarlo, este tratado le permite demandar al Estado chileno ante un tribunal arbitral internacional, por diferencia de un acuerdo de inversión o incluso por no obtener las ganancias esperadas, El TPP-11 no lo obliga, pero sí le permite recurrir a un tribunal arbitral internacional en abierta violación de nuestra Carta Fundamental. Esta cesión de soberanía, ya lo he señalado, del Estado chileno a tribunales internacionales es además inocua, puesto que el sometimiento a arbitraje internacional queda permitido, puesto que el sometimiento a arbitraje internacional queda permitido no solo a los inversionistas de los países que conforman el tratado de TPP-11, sino además a los inversionistas de países con los cuales Chile no ha firmado un tratado de libre comercio, lo que es absolutamente discriminatorio y arbitrario. Por lo que este capítulo es inconstitucional en el fondo porque restringe el número 22 del artículo 19 de la Constitución. El capítulo 28, llamado resolución de controversias. Si bien este capítulo se refiere a las controversias entre los estados que conforman el TPP-11, cuyas controversias no se someten a tribunales arbitrales, sino a la Convención de Viena, sin embargo, casi al final del capítulo 28, cuando pareciera ser que todo corre por el carril sin ningún tipo de problema, en la sección B, sobre procedimientos internos y solución de controversias comerciales privadas, aparecen subrepticiamente normas que prohíben el derecho interno para la solución de litigios entre particulares de los países integrantes de este tratado. Y se obliga a recurrir a los tribunales arbitrales internacionales, como lo disponen los dos siguientes artículos, que enumero, y termino, señor presidente. Artículo 28, 22, derechos de particulares. Ninguna parte otorgará un derecho de acción conforme a su ordenamiento jurídico contra cualquier otra parte con fundamento en que una medida de esa otra parte es incompatible con sus obligaciones conforme a este tratado, o que la otra parte ha incumplido de alguna otra forma con sus obligaciones conforme a este tratado. Artículo 28-23, medios alternativos para la solución de controversia. Numeral 1. Cada parte, en la mayor medida posible, promoverá y facilitará el uso del arbitraje y otros medios alternativos de solución de las controversias para la solución de controversias comerciales internacionales entre particulares en la zona libre de comercio. Y el numeral 2. Para este fin, cada parte dispondrá de procedimientos adecuados que aseguren la observancia de los acuerdos de arbitraje y para el reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales de tales controversias. Esas son las reservas de constitucionalidad, señor presidente, que me permito hacer en el seno de la Comisión de Constitución durante el Tratado de Libre Comercio, TPP-11, a tener presente durante el proceso de tramitación o una vez aprobado. Muy bien, muchas gracias, senador Navarro. ¿Preguntas, señores senadores? Senador Buenchumilla. Presidente, sin duda un tratado de esta naturaleza tiene aristas jurídicas, pero tiene también una connotación muy importante desde el punto de vista político. Entonces yo me voy a permitir, señor presidente, hacer 4 consideraciones, pero de orden político y de orden jurídico. La primera consideración que quiero hacer es la siguiente. El país optó en algún momento de su historia política y económica por abrirse al mundo en su política económica. Y esto se hizo a finales de los años 80 y sobre todo a contar del año 1990, cuando se recupera la democracia. Hay un diseño de desarrollo, de apertura al mundo. Y Chile hoy día es uno de los países que más tratados internacionales tiene con el resto del mundo, en una economía netamente exportadora
Y de esa manera estableció un desarrollo económico que nos ha permitido hoy día llegar a los, no sé, $25.000 per cápita, más o menos. Entonces hoy día se nos presenta al Congreso para que nosotros aprobemos este tratado, y al presentarse al Congreso este tratado, lo que estamos diciendo es que el Estado chileno quiere persistir en esta política de desarrollo económico que se implantó a principios de los 90, que es una apertura al mundo y tener una política exportadora. Entonces yo me pregunto, estamos en el año 2019, esto partió el año, digamos, 1990, coloquemos una fecha, poco antes. Yo digo, ¿este modelo sigue vigente? ¿No está agotado este modelo exportador? Porque resulta que hoy día, nosotros nos ufanamos de haber logrado, digamos, un desarrollo económico que nos ha colocado en un desarrollo sostenible, con un producto per cápita muy importante. Pero hoy día, si uno ve la economía hoy día en el mundo, se da cuenta cuán dependiente es Chile de los vaivenes de la política internacional. Este modelo exportador nos dice que hoy día, por ejemplo, estamos arrinconados, porque hacemos política monetaria, como lo hizo el Banco Central, baja las tasas de interés y no pasa nada. Y en el mundo están bajando las tasas de interés, incluso con tasas de interés negativas, tampoco pasa nada. Hacemos política fiscal y el gobierno dice que va a inyectar $3.000 millones en infraestructura, pero todos sabemos que hacer proyectos de infraestructura para que maduren se requieren años entre el diseño y la prefactibilidad, la factibilidad, la rentabilidad social y todo lo que tiene que hacerse para que los proyectos maduren. Y sin embargo vamos con una economía a la baja de todas maneras. Con todas las expectativas que se creó, no vamos a crecer al 4% como se creó el año 18, sino que a lo más al 2, 3, 2, 5, etc. Y vemos cómo una guerra comercial entre China y Estados Unidos hace que nuestras exportaciones bajen absolutamente y estemos dependiendo de lo que sucede en otra parte del mundo, en otros territorios, donde justamente se insertan también algunos de estos países que están suscribiendo el tratado, el TPP-11. Si a eso le agregamos que somos totalmente dependientes de los commodities, entonces cuando tenemos buenos ciclos del cobre, estamos arriba, cuando tenemos bajos, digamos, estamos complicados. Entonces mi pregunta es, yo como país, porque esa es la pregunta, yo como país, estimo que tenemos que seguir con este modelo exportador, en definitiva, de simple productos naturales sin valor agregado, con países que tienen un alto desarrollo. Porque claro, a Japón, ¿cuál es el problema para Japón? Si Japón puede abrirse para recibir nuestros productos, porque ellos tienen miles de productos que nosotros no tenemos, porque ellos han tenido políticas industriales. Bueno, Japón, Canadá, Brunei, no sé, Singapur, no sé qué otro país está por ahí de los que son desarrollados, Canadá o Nueva Zelanda, tal vez, que están un poquito más adelante que nosotros. Pero nosotros tenemos solamente una cosa monocolor, los nuestros son puras exportaciones. Entonces yo digo, y tengo legítimo derecho a preguntarme, ¿no será hora de que nosotros entremos a una política más expansiva desde el punto de vista de políticas industriales que nos permitan competir en otras instancias para superar lo que los economistas llaman el síndrome de los ingresos medios, de cómo salimos adelante más allá de las exportaciones? Yo tengo, digamos, esa legítima duda, y creo que todos los gobiernos hasta la fecha han seguido este mismo modelo exportador, donde estamos condicionados por los precios de los commodities, por la economía internacional y con las políticas monetarias y fiscales que no nos logran en este minuto sacar adelante. Tengo esa duda legítima para decir, ¿vamos a persistir en lo mismo? Porque esto que estamos haciendo con este tratado es más de lo mismo. Es decir, ahora vamos a exportar mantequilla, miel. Bueno, estamos hablando de lo que estábamos hablando hace 40 años atrás. Esa es mi primera consideración, una consideración política que yo se lo hago presente al gobierno. Segundo, respecto a la solución de las controversias. Lógicamente que si uno firma un tratado internacional, que en el fondo es un contrato internacional entre distintos países,
tienen que establecerse mecanismos para resolver los conflictos que se susciten durante la tramitación del proyecto. Esa es de toda lógica. Pero para que nosotros podamos tener una solución de conflicto en serio, que no nos cree problemas, tenemos que hacer las cosas bien. Entonces a mí me parece que hacer las cosas bien, una de las cosas que tenemos que resolver es si efectivamente existen en este tratado normas o no que deben ser aprobadas más allá de una ley simple. Entonces no basta que haya una lógica gobierno-oposición y que aquí se diga, mire, si estos sectores de la oposición dicen que esto es de quórum calificado o de ley orgánica y el gobierno replique, no, a nuestro juicio, esto no es así, esto simplemente es de quórum simple. Porque si queremos hacer un tratado que realmente tenga los propósitos que el gobierno pretende, entonces esto tenemos que clarificarlo exactamente bien. Porque malo sería que nosotros tuviéramos después controversias en el futuro, una vez que esté aprobado, y surgieran este tipo de problemas. Entonces a nosotros nos pareció que lo más prudente era que el Tribunal Constitucional pudiera zanjar esta cuestión. Y no lo zanjó por una cuestión formal, pero a mi juicio es importante y conveniente de que el Tribunal Constitucional logre zanjar definitivamente este tema mediante una sentencia que diga cuáles son, digamos, la naturaleza jurídica de ciertas normas, como por ejemplo se ha señalado aquí en las normas de confidencialidad. Y digo esto porque, a propósito de lo que decían los profesores, que nosotros tenemos un artículo 8º que dice estas normas. Yo no sé si los otros países signatarios de este tratado tienen o no una norma similar a la nuestra. Porque en esos otros países y en el nuestro, el tratado internacional no puede pasar por encima de las constituciones de cada uno de los países. Nosotros tenemos nuestra norma, a lo mejor Brunei no la tiene, ni Nueva Zelanda no la tiene, y no tienen un problema con la confidencialidad. Pero nosotros tenemos una norma, el artículo 8º, y es nuestro deber, por lo tanto, saber si nosotros, en nuestra Carta Fundamental, tenemos o no problemas con que tengamos cláusulas de confidencialidad que puedan atentar en contra del artículo 8º de la Constitución. Y digo esto porque además hay aquí un tema jurídico y político, porque uno se remonta para el pasado, cuando aquí se discutió el Tratado de Roma, la coalición que hoy día es gobierno, en ese entonces estaba en la oposición, e insistió absolutamente de que el Tratado de Roma no podía ser aprobado en Chile sino mediante reforma constitucional. Y efectivamente, para ser aprobado en Chile el Tratado de Roma, hubo que hacer una reforma a la Constitución expresamente. Entonces, en estas cosas se juegan cuestiones jurídicas y cuestiones políticas. Entonces, yo no sé si los argumentos fueron tan fuertes en el Tratado de Roma como que ameritó para llegar a un acuerdo político de aprobación el que se reformara la Constitución y aquí simplemente digamos, mire, aquí no pasa nada y aquí está todo bien. Entonces, a mí me parece, en consecuencia, que es importante que el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse sobre este tema. Después, una consideración un poco más política. Yo creo que hay una batería de soluciones de controversia en el mundo. Yo no sé si, por ejemplo, está el CIADI, no sé si la OMC tiene normas especiales. Entonces la pregunta mía es ¿por qué este tratado establece una solución de controversias tan específica? Me refiero fundamentalmente a las normas entre inversionistas privados y el Estado, de tener que tener un tribunal ad hoc de nombramiento de jueces. Entonces me surge inmediatamente una consideración política, porque yo acabo de escuchar hace unos meses atrás o semanas atrás al señor presidente de la República, dando como una de las razones que no firmaba el Tratado de Escazú, porque dice que afecta a la soberanía y porque dice que no quiere darle la posibilidad a Bolivia para que demande a Chile, digamos, sobre determinadas cuestiones ambientales. Entonces, si el gobierno tiene una preocupación tan central respecto a la soberanía con Bolivia, yo políticamente pregunto, ¿y no tiene esa misma preocupación respecto a lo que pueden ser las empresas internacionales que tienen mucho o más poder que el poder que pueda tener Bolivia? Entonces, hay una cuestión jurídica, pero también hay una cuestión política que el gobierno tiene que hacerse cargo. Después, un tercer punto es el convenio 169. El convenio 169 es una ley de la República, tratado internacional aprobado, pasó el test del Tribunal Constitucional,
En su momento hubo requerimientos por parte de parlamentarios fundamentalmente de Chile Vamos, en ese entonces era la Alianza por Chile, si no me equivoco. El Tribunal Constitucional se pronunció, pasó al test de constitucionalidad. Después la Corte Suprema y las Cortes de Apelación del país han tenido numerosos pronunciamientos respecto de la plena vigencia del Convenio 169. Si este tratado internacional tiene normas que afectan a los pueblos indígenas, la pregunta es, ¿y por qué simplemente se estimó necesario no someter este tratado a las normas del Convenio 169 y hacer la consulta indígena que esta ley obliga, en cuanto aquí hay normas que afectan directamente a los pueblos originarios? Entonces yo sé que aquí hay una cuestión política, porque se me va a responder de que esto partió en el gobierno pasado, pero yo en estas materias me declaro un disidente de todos los gobiernos, ustedes saben, en materia de pueblos indígenas. Así que yo no me subo a la mochila, digamos, sobre este tema. Tengo una postura objetiva respecto a estos temas. Yo en consecuencia interpelo al Estado, en este caso al actual gobierno, porque a mí me parece que si tenemos un tratado, los tratados son para cumplirlo. Y si esto obliga a hacer una consulta, el Estado tiene que hacerla. Y por lo tanto también aquí habría un problema de procedimiento en la tramitación de la ley. Habría una cuestión de constitucionalidad. Si es que la ley exige un cierto procedimiento y ese procedimiento no se llevó a cabo para la tramitación de la ley. En consecuencia también estaríamos frente a un problema de constitucionalidad formal en orden a la manera y forma como estamos tratando, digamos, este tratado TP11 al no dar cumplimiento a un requisito habilitante esencial como es el cumplimiento de la consulta indígena de acuerdo al convenio 169 y por lo tanto lo hago presente y hago la reserva expresa también en los términos que he señalado respecto de este punto de constitucionalidad y me sumo a la reserva que ha hecho el senador Navarro, pero respecto de dos puntos, respecto al punto del quórum, para lo cual hago mío los argumentos de él, y respecto de la consulta a la Corte Suprema. Respecto del quórum, quiero hacer entrega, señor presidente, de una larga minuta que no voy a leer, para los efectos que quede en el acta, y sea enviado también en los documentos a la sala para la discusión. Sí, respecto del tema del quórum, se lo entrega el señor secretario, para esos efectos. Sí. Sí, el resumen lo he hecho aquí, señor presidente. Y sí, sí. Y finalmente, respecto de este punto, quisiera señalar que yo entiendo, si no me equivoco, que respecto a la consulta a la Corte Suprema, que yo también suscribo, yo creo que estamos a tiempo para que esa consulta se haga. Porque todavía este tratado está en tramitación y en cualquier minuto, si no me equivoco, como dice la Constitución, nosotros podemos hacer la consulta a la Corte Suprema. Yo creo que no pecamos ni de venial si hacemos esta consulta y si la Corte Suprema dice que es improcedente, resolvemos un problema. Pero si la Corte Suprema dijera que sí es procedente, bueno, en ese caso habremos cumplido con la ley. Termino, señor presidente, con una última cosa. El gobierno firmó en la Comisión de Relaciones Exteriores un protocolo con los 5 senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores. Entonces yo quiero preguntarle al gobierno, ¿cuál es el alcance jurídico que tiene ese protocolo? ¿Un protocolo firmado en una comisión de una de las ramas del Congreso tiene alguna validez vinculante respecto al tratado? Ninguna. Es una mera declaración de intenciones políticas que podrá quedar entregado a la mera voluntad de las partes o a la mera voluntad del gobierno cumplirlo o no cumplirlo. Entonces yo creo que eso es simplemente un pequeño chocolate, digamos, que el gobierno ha colocado y que algunos señores senadores estimaron del caso aceptarlo, porque no tiene ninguna incidencia jurídica en el fondo del tema respecto de lo que es este tratado. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, senador Buenchumilla. ¿Se ofrece la palabra a algún otro señor senador? Muy bien. Si el Ejecutivo quiere dar respuesta a algunos de los planteamientos señalados por los señores senadores. Sí.
Solo hacer presente, ministro, antes de su intervención, es que teníamos también invitado a dos profesores, el profesor Fernando Atria y la profesora Liliana Galdames, efectivamente, de la Universidad de Chile, y ambos se excusaron de venir a esta sesión, por lo cual vendrán en la próxima sesión. Señor ministro, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. No, yo quiero hacer algunos comentarios sobre ciertas consideraciones que se hicieron, en particular las del senador Buenchumilla. Particularmente interesante me parece la primera, respecto a si continuar o no continuar en una senda de integración, apertura comercial. Yo creo que la respuesta es definitivamente sí. Ahora, tenemos que seguir una senda de apertura exactamente igual a la senda de apertura anterior. Quizá eso uno podría evaluar ciertos cambios, ciertos matices. Mire, yo creo que el tema no es la apertura, yo creo que la apertura en sí es valiosa, lo ha demostrado la academia, la literatura, hay evidencia empírica, hay evidencia teórica sobre los beneficios que genera. Yo creo que el tema tiene que ver con las políticas propias en nuestro país para acumular conocimiento, capital humano. Ese es el factor crucial que va a hacer la diferencia en el siglo XXI. Por lo tanto, el tema no es la apertura en sí es valiosa, por cierto, siempre respetando las reglas del juego, con reglas muy claras y muy definidas, pero tiene que ver fundamentalmente con la capacidad que tengamos en nuestro país de fortalecer la capacidad de acumular conocimiento, capital humano, la educación primaria, secundaria, terciaria, la innovación, la ciencia, la tecnología. Por ello no es casualidad que todos los gobiernos de distintos signos han seguido esta lógica y han transitado por una senda de integración al resto del mundo, a través de acuerdos bilaterales o acuerdos multilaterales que han sido muy beneficiosos para Chile. Entonces, sigue vigente, yo creo que sigue vigente, sigue siendo un motor de desarrollo. Es cosa de revisar, por ejemplo, cuáles son los países que tienen mayores niveles de desarrollo humano, y coincide casi plenamente con aquellos países que tienen mayor nivel de integración al mundo y apertura comercial. Por ejemplo, Singapur, Nueva Zelanda, Suiza, Australia, Irlanda, el Reino Unido, Canadá, son los países más avanzados en integración y apertura y son de los países con mayor desarrollo humano, calidad de vida, más bajos niveles de desigualdad, de pobreza. Y de hecho hay países que uno podría decir que son países que uno quisiese, insisto en el punto, y forman parte del TPP o el CPTPP, seguir en la misma senda, pero son países que tienen características o particularidades similares a Chile. Por ejemplo, Australia y Nueva Zelanda son países exportadores, se basan en materias primas o en la exportación de la agroindustria, en el caso de Nueva Zelanda la industria lechera, en el caso australiano de la industria minera. En consecuencia, yo creo que sí, todavía hay mucho que avanzar en esa dirección y todavía tenemos mucho que aportarle al país. Lo que no obsta que sin duda tiene que ser complementado por medidas de otra naturaleza en los ámbitos que les señalé previamente. Respecto al punto sobre la solución de controversia, mire, la solución de controversia y las normas de quórum con que debe ser votado este tratado, yo creo que en esto es sano mirar la práctica. Prácticamente la totalidad de los acuerdos comerciales, los tratados de libre comercio que Chile ha suscrito, se han aprobado de la misma manera en que se está aprobando el CPTPP. Además, digamos, de las consideraciones que hicieron los profesores, que yo creo que fueron muy precisas, respecto sobre todo a los dos puntos centrales. Uno, si es que se modifican normas orgánicas de tribunales, que no se modifican. Esto es facultativo y se puede resolver tanto en Chile como en instancias internacionales de arbitraje. Y lo segundo, sobre las normas de confidencialidad, yo creo que eso es importante porque el artículo 8 de la Constitución lo que señala, me perdonan mi ignorancia, está la Comisión de Constitución y yo soy ingeniero, así que puedo estar cometiendo quizás una imprudencia, pero el artículo 8 de la Constitución lo que señala es que son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como su fundamento y procedimiento, lo que no quiere decir que todos los actos o todos los procedimientos tengan que ser públicos, porque efectivamente hay ciertas materias que eventualmente, por ejemplo, lo menciona el profesor Zapata en un informe que presentó, entiendo que en la Comisión de Constitución de la Cámara, de que esa conclusión es equívoca, porque efectivamente, por ejemplo, en algunas materias de cooperación internacional para la prevención o represión de ilícitos puede haber cierta información que se puede compartir, digamos, y que sea sujeta a reserva, por ejemplo, temporalmente. Por ello, la interpretación correcta no permite extrapolar, digamos, a que todas y cada una de
de las informaciones, los datos, parte de lo que se discutió acá largamente en el proyecto de datos personales, debe ser público, debe ser público. Entonces yo creo que tanto en el tema del arbitraje como en el tema de la confidencialidad no se juntan los fundamentos suficientes para pensar que esas materias serían de algún quórum mayor al quórum simple. Y la praxis, digamos, que los tratados anteriores eso no fue así, digamos, fue con quórum normal o quórum simple. No se innova, por ejemplo, en materia de resolución de controversia. También hay una referencia al convenio 169, que es importante porque eso también fue parte de la discusión de la Cámara. En el convenio 169 lo que se establece es que deben consultarse aquellas medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas. Y por ello se ha estimado que no es necesario la consulta porque aquí no hay una afectación directa, sin perjuicio que eventualmente, si es que hubiese en algún momento alguna medida que se desprendiese de esto, que fuese legislativa y que afectase directamente, debiese ser consultado, pero el tratado mismo no lo contempla, no lo contempla, y por ello no nos parece que sea este el caso que deba ser consultado. Este debate legítimo, digamos, se dio en la Cámara, pero esos fueron los argumentos que planteó el Ejecutivo. Y sobre el protocolo, por cierto, el alcance es más bien de naturaleza política más que jurídica, no hay duda alguna de ello. Más que un chocolate, porque la política yo creo que es más que un chocolate. La política son compromisos, son definiciones, son... El protocolo lo puede explicar, no está lamentablemente el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales porque está en Rusia, está su asesora legislativa, puede profundizar un poco más. Fue un protocolo, préndeme de nuevo la pantalla. El protocolo es una serie de compromisos que efectivamente son políticos, pero el costo de incumplirlo es elevado, digamos, porque es un compromiso público por parte del Ejecutivo respecto a las materias que son contenidas en el mismo protocolo. Es un compromiso transversal con los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores y de hecho se incluyeron una serie de declaraciones a través de las cuales se expresa la línea en la que el gobierno dentro de una política de Estado se compromete a interpretar la aplicación de las normas del acuerdo. Tiene que ver fundamentalmente con eso, con la forma en que se interpreta. Por ello, la consecuencia jurídica deriva de la consecuencia política, que es un compromiso formal que tomó el gobierno a nombre del Estado, digamos, como conductor de las políticas públicas que se derivan en materia de relaciones exteriores y las consecuencias que ello tiene para las medidas legislativas que se implementan fruto de esas decisiones. No sé si... Y hacer seguimiento también, el protocolo... Explícalo directamente mejor. Gracias, señor presidente. El protocolo también hace referencia a hacer seguimiento acerca de los impactos que produce el acuerdo, que es un elemento que se considera importante para la Comisión. ¿Qué tipo de acuerdo, digamos? Porque entiendo que hay un seguimiento, pero ¿qué involucra eso? Información acerca de los efectos del acuerdo durante los primeros 6 meses. Sí, se hace la primera evaluación. Claro, y se informa al Congreso acerca de esos efectos. Es una especie de evaluación de impacto. Claro. Muy bien. Bien, a ver, yo quiero plantear también un par de reflexiones. La primera, esta es una opinión particular, creo que es bastante satisfactoria la explicación o la presentación que nos hace el profesor Zapata y el profesor Troncoso respecto de la determinación de los quórum para efecto de la discusión legislativa. Es un tema opinable y es muy legítimo que los senadores hagan reserva y hagan un punto respecto a la materia. Pero respecto al tema de fondo, yo quisiera plantear algunas preguntas que tienen que ver con algunos aspectos prácticos de implementación, porque aquí se ha planteado mucho de que este acuerdo genera impactos positivos, según quienes lo promueven, pero según sus detractores son impactos tremendamente negativos en ciertas áreas de la economía del país. En primer lugar, se habla que el TPP generaría
una disminución de nuestra soberanía, toda vez que estaría entregando competencia de resolución de conflictos a tribunales exteriores en desmedro de nuestros tribunales. Un segundo punto se plantea en materia laboral. Se ha llegado a escuchar incluso que este Congreso quedaría prácticamente inhabilitado para hacer reformas laborales porque éstas podrían afectar a ciertas empresas y estas empresas podrían decir que hay un cambio fundamental de las circunstancias y por tanto recurrir a tribunales internacionales. Otros han argumentado que este Tratado de Libre Comercio generaría un impacto directo en todo lo que hizo relación con la agricultura, con los productos de agricultura y particularmente con las semillas. También se planteaba en la discusión. Entonces empiezan a quedar ciertos mitos que algunos pueden tener alguna razón, otros pueden no tenerla, pero lo importante es que si bien la Comisión de Relaciones Exteriores analizó en detalle cada uno de estos temas y por lo menos en lo personal he estado revisando cada uno de los documentos que se acompañaron para aquello, creo que siempre es importante y creo que esta comisión no puede dejar de preguntar ese tipo de cosas, a pesar de que nuestra especialidad es otra, digamos, porque ha sido una preocupación ciudadana. Yo diría que principalmente esos temas son los que han salido a discusión y creo que sería bueno tener alguna opinión al respecto. Senador Pérez. Gracias, presidente. Yo creo que en la línea de lo que usted planteaba, a mí me parece que era hacer el desarrollo del trabajo de esta comisión, porque en un momento dado, y de hecho en la citación de hoy día se podía estimar que esta comisión iba a solo ver los temas constitucionales que son realmente relevantes. Si hay una definición de que este es un análisis mucho más profundo, deberíamos tomar esa resolución, ¿no? Y a lo mejor tener a la vista lo que es el trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores. A mí no me parece un chocolate el protocolo que ha firmado el gobierno. O sea, este es un protocolo firmado por el gobierno en una comisión, está en las actas de una comisión, y es un compromiso del gobierno no solamente hacer un seguimiento, sino que veo, por ejemplo, aquí algunas de las dudas que usted tiene que se expresen y uno escucha, en que el gobierno reitera la plena vigencia de la Ley Laboral Nacional y que sus eventuales modificaciones para incrementar estándares laborales en el futuro constituyen atribuciones del Estado. Es un compromiso oficial del gobierno de Chile en esta materia que no hay duda que es lo más lejano el chocolate, es una definición política profunda. Que lo haya hecho en la Comisión de Relaciones Exteriores no tiene, a mi juicio, no, por eso es disminuido, porque a mi juicio este es un compromiso del gobierno que yo puedo recurrir y yo puedo obligar en cualquier parte, digamos, pese a que se ha hecho en la Comisión de Relaciones Exteriores, que a mí me parece relevante y que es un documento que nosotros debiéramos tener para poder discutir todos los temas que en los cuales hay duda. Y por eso, si vamos a avanzar en todos esos temas, a mí me parece necesario, vamos a tener que ordenar necesariamente el debate, que creo que la Comisión de Relaciones Exteriores lo hizo en plenitud, digamos, y generó mesas de distintas temáticas, ¿no? La presidencia definirá, digamos, qué es lo que vamos a hacer nosotros. Pero como este es un tema, a mi juicio, esencialmente, como dice el senador Conchumilla, político, digamos, a mi juicio, y yo creo que si uno mira en la génesis de este tratado, es una definición del gobierno de Chile el año 2017-2016, cuando se retira a Estados Unidos. Ahí se toma una definición de liderar esta situación. Y a mi juicio, esa decisión del año 2017 es fundamental tenerla sobre la mesa, los antecedentes que se tuvieron a la vista, digamos, y por qué se resolvió así, cómo se asumieron los problemas que hoy día se representan en ese momento. Y como me parece que siendo todavía un actor político relevante, el ministro de Relaciones Exteriores en la época de Arnaldo Muñoz, nosotros deberíamos invitarlo y conocer por qué en ese momento, retirado a Estados Unidos, que no es un dato menor, digamos, se toma una decisión para liderar el tema. O sea, Chile no tuvo una actitud pasiva, Chile tuvo una actitud activa frente a este tema. Y por lo tanto, la pregunta es por qué se tomó esa resolución, por qué, y que la compartamos y la tengamos sobre la mesa para poder ir definiendo
todos los elementos que son complejos y que afectan distintas materias que son materia de cuestionamiento por parte de cierto sector de la ciudadanía principalmente. Entonces, presidente, yo creo que la mesa tiene que definir, digamos, pero a mí me parece fundamental, si uno va a subir este tema de manera política, es tener todos los antecedentes que llevaron al gobierno entonces a tener la convicción de liderar este tema. Y a partir de ahí ver la discusión ya más técnica. Y el segundo elemento es la definición del actual gobierno. ¿Qué podrá haberse hecho en la Comisión de Relaciones Exteriores como se pudo haber hecho acá o se pudo haber hecho en la sala del Senado? Pero no es menor. Esta es una definición pública, política, que está en un acta de una comisión oficial del Senado de Chile y que por lo tanto cada uno de esos puntos me parecen relevantes. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Perdón. Don Claudio Troncoso. Muy breve, presidente, solamente por un tema que creo que es de enorme trascendencia, que es el tema de la subjetividad internacional del individuo. Este es un tema de derecho internacional público. Tradicionalmente, por muchos siglos, el único sujeto de derecho internacional fue el Estado. A fines del siglo XIX empezaron las primeras organizaciones internacionales, la más conocida hoy día, naturalmente, la Organización de Naciones Unidas. Pero hará unos, yo creo, 70 años, desde el nacimiento de las Naciones Unidas, ha habido una fuerte emergencia, por así decirlo, en el sentido de surgimiento de la subjetividad internacional del individuo. O sea, la persona humana tiene ciertos derechos que puede hacer valer ante tribunales internacionales. Y eso no es una lesión a la soberanía del Estado. Entonces yo creo que, por el contrario, los Estados, en ejercicio de su soberanía, le reconocen a los seres humanos ese derecho. Entonces, en el fondo de esta cuestión no está ajeno eso, porque tanto como un inversionista puede presentar una acción en determinadas condiciones ante un tribunal internacional, la persona humana, cualquiera de nosotros, puede mañana dirigirse a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si consideramos que la acción de un inversionista que se autoriza en calificadas circunstancias a acudir a un tribunal internacional, que no es un tribunal privado, sino un tribunal arbitral que tiene reglas conocidas, etcétera, significa una lesión a la soberanía del Estado, o qué sé yo, que no se puede ejercer la soberanía del Estado, ninguno de los tratados de derechos humanos que hemos aprobado del 90 en adelante se podrían haber aprobado. Ninguna de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya ejecución se ha efectuado, y la última de ellas, Norín Catrimán, anulando, por así decirlo, dejando sin efecto, sentencias de los tribunales chilenos, se podrían haber cumplido. Entonces, no es menor la decisión que se adopte respecto de esto, porque es un tema que en el Congreso chileno y en la sociedad chilena hace mucho tiempo había habido un cierto consenso en el sentido de relevar la importancia que tiene la persona, los derechos de la persona que pueda hacer valer ante instancias internacionales. Solamente ese elemento creo que es importante dejarlo presente. Muy bien, muchas gracias, don Claudio Troncoso. Sí, perdón. Senador Buenchumilla primero. Presidente, es que no puedo dejar de hacer un comentario sobre lo que señala el profesor, porque evidentemente que estamos de acuerdo en eso, profesor, que hoy día los derechos humanos es un valor universal, y bienvenido que tengamos tribunales, digamos, que resguarden esos derechos, pero aquí lo que estamos en presencia no de una cuestión jurídica en primer lugar, sino de una cuestión política, porque aquí lo que estamos hablando es cómo el Estado chileno, chico, pequeño, con 18 millones, en una última parte del mundo, aunque muchos crean, digamos, con un ego muy grande que somos los tigres de no sé qué, la pregunta es cómo se relaciona con compañías internacionales, transnacionales que manejan este mundo globalizado en materia económica. Y si nosotros estamos en condiciones de que ellos nos impongan ciertas condiciones respecto de materias como las que enunciaba, por ejemplo, el señor presidente de la Comisión. Y entonces son legítimas dudas que uno tiene. Porque si uno revisa, por ejemplo, casos que han sucedido en otras partes del mundo, otros estados también han estado sujetos a este tipo de cosas, de presiones internacionales, donde han tenido que pagar tremendas indemnizaciones.
Ese es el punto, no la persona individual o grupos vulnerables, como el que usted señala de Norín. Gracias a Dios que pueda existir en la Comisión Interamericana para los mapuches, porque si no, claro, estaríamos en el peor de los mundos si no existiera la Corte Interamericana. Pero aquí estamos hablando de cómo el Estado, con nuestra economía pequeña, nos enfrentamos a grandes conglomerados, digamos, a grandes potencias internacionales, que probablemente muchas de ellas pueden tener un PIB mucho más grande que el nuestro, por supuesto, y mucho más grande que el de Perú o de otros países. Entonces, ese es el punto. Entonces, el punto jurídico yo se lo concedo, pero el punto político es la duda que yo como senador legítimamente planteo, digamos. Ese es mi punto. Muy bien. Gracias, señor presidente. Quisiera referirme brevemente a una pregunta que hizo el senador Guanchumilla en su primera exposición, relativa a por qué se necesitaban establecer tribunales ad hoc si existía la OMC y existía el CIADE. En realidad, lo que establece la OMC son las bases, son los mínimos. Establece obligaciones entre los estados, pero son mínimas. Los acuerdos bilaterales entre países van sobre ese mínimo. O sea, cuando un país incumple un tratado de libre comercio y también la OMC, porque pueden haber obligaciones que son comunes, el país tiene la posibilidad de ir a un foro o al otro. Pero normalmente los países pueden recurrir, digamos, normalmente a la OMC por el efecto multilateral, pero cuando se trata de obligaciones que están sobre ese mínimo, están obligados a recurrir al mecanismo bilateral. Y ahí la OMC no es útil. Ahora, y en el caso del CIADI, el CIADI en realidad no es distinto, porque el CIADI establece ciertas reglas y establece cómo se constituyen los tribunales. Pero son justamente esos tribunales, cuando se trata de controversia entre inversionistas y Estado, el que están regulados, y el TPP se remite al CIADI también, así que no es que sea distinto. Eso. Muy bien, muchas gracias. Vamos a tener oportunidad de debatir profundamente cada uno de estos temas. Quiero agradecer la presencia de todos que nos han acompañado hoy día, particularmente los profesores. Seguiremos en la próxima sesión escuchando a otros académicos que nos van a venir a ilustrar. Y, por cierto, ahí el Ministerio de Relaciones Exteriores absorberá las consultas particulares que hagamos y vamos a tomar en consideración todas las peticiones que se han planteado acá. Habiendo cumplido el objeto de la sesión, se levanta.